Sean bienvenidos a la casa de Dios. Gloria a Jesús. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están conectados, amigos. Sigan ahí pendientes de esta palabra de Dios que es para ustedes también. Gloria a Jesús. Me voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 3. Dios de oportunidades. Vamos a ver en la vida de este profeta de Dios cómo el Señor le dio una nueva oportunidad. Y yo estoy convencido, y al menos yo lo he vivido, que Dios me ha dado oportunidades. He estado a punto de... Yo sé que a Dios ha dado oportunidades de diferentes maneras a cada uno. A unos en sanidad. Hoy precisamente miraba a una persona que dejé de ver hace un año aproximadamente, o más, poquito, año y meses. Y le decía, me da gusto verla, oiga, me da gusto verla, hermana, es una hermana en Cristo. Le digo, usted es un milagro de Dios. Dice, realmente sí, dice. Digo, es que nosotros llamamos milagro a una sanidad. Es un milagro, indiscutiblemente. Y hay muchos milagros portentosos de Dios. Pero refiriéndome a ella tuvo operaciones, estuvo delicada de salud. Pero yo me alegraba al verla porque a pesar de todo lo que ella vivió, le decía, hay una palabra que define todo esto. Todo lo que usted vivió es porque Dios, escúcheme, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para con su vida. Y empezó a contarme una serie de situaciones que ha vivido. Y muchos podemos también dar testimonio. Nunca se me va a olvidar, quiero decir, cuando Jonás, capítulo 3, del 1 al 10. Jonás 3, del 1 al 10. Me decían a mí, me dijeron después de muchos años, me dijeron, tu mamá corría contigo, cargando en brazos, dice. Tú cabías en una caja de zapatos. Imagínense cómo estaba, muy pequeñito, en una caja de zapatos. Y mire, yo le doy gracias a Dios. Ahí vamos por los 60 y más. Los 60 y más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de oportunidades. Le he titulado este tema general. He elaborado algunas predicaciones de este libro de Jonás. De hecho, son 4 predicaciones. Y le he titulado de manera general la desobediencia y sus consecuencias. Fíjese que habla más del profeta, de lo que él vivió. Pero él fue enviado por Dios para llevar un mensaje a Nínive. Bueno, en mi mente cuesta creer, un profeta de Dios, un hombre que conocía la palabra, Dios le da una instrucción precisa y él decide no hacerla. Desobediencia. Pero en el capítulo 3, ese es en el capítulo 1. Vamos a leerlo ahí. Capítulo 1, regresemos, por favor. Capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura así, póngase de pie. Póngase de pie. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En el capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Por cuánto? Por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, versículo 2, ve y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Tome asiento. Gracias, Jesús. Acompáñeme en oración. Gracias, Dios, por tu fidelidad, porque eres un Dios de oportunidades, un Dios de segundas oportunidades, un Dios poderoso, maravilloso, amoroso, grande, portentoso. Oh, bendito sea tu nombre, Señor amado. Gracias por esa obra preciosa, Señor, que estás haciendo en esta iglesia, en esta casa. Gracias, Señor, por mis hermanos que están conectados, Padre. Bendícelos también, Señor. Guárdalos, Señor. Aquellos hermanos que por motivos de trabajo o cualquier situación están por ahí en sus hogares o trabajando, también a ellos, mi Dios, guárdales, bendíceles, levántales en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Decía que a pesar de la desobediencia del profeta, Dios tiene compasión y nos da oportunidades de arrepentimiento. Mas no es sabio, escúcheme, no es sabio seguir pecando y esperar que Dios nos perdone. Mucha gente actúa de esa manera. Mucha gente prefiere los deleites del mundo, pero no se da cuenta que Dios puede venir en cualquier momento. Quizá para muchos sea una palabra trillada, una palabra que siempre escuchamos, pero es muy cierta, es muy cierta. El Señor puede venir en cualquier momento o llamarnos a su presencia, Entonces, no es recomendable, no es sano desobedecer a la palabra de Dios. En la obediencia, el libro de Deuteronomio nos habla de las bendiciones de la obediencia y también del castigo de la desobediencia o el resultado de la desobediencia. En la desobediencia hay dolor, hay pecado, ofendemos la santidad de Dios. Tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios dice que nosotros, que el cuerpo de Cristo, que usted, nosotros fuimos llamados a santificación. A santificación. Dice la Escritura, sed santo, dice, porque yo, hablando del Señor, dice, yo soy santo. Entonces nuestro modelo es el Señor, nuestro modelo es la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios es un Dios de oportunidades. Diga, Dios es un Dios de oportunidades. Gloria a Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, capítulo 3, versículo 1. Decía que recordemos que fue llamado a llevar ese mensaje y no obedeció. En este libro nos enseña todo lo que tuvo que vivir a causa de su desobediencia. Déjeme enumerar algunas de las consecuencias y situaciones que tuvo que vivir este profeta por desobedecer a Dios. Una, huyó a Tarsis en una nave pagando su pasaje. Déjeme le digo que Nínive está en este lugar, Job y Tarsis. Esta distancia son 900 kilómetros y él huyó a Tarsis. Tarsis estaba situada a 3,400 kilómetros. Mire, ¿qué tanto tuvo que caminar? ¿Qué tanto tuvo que ir? Buscando esconderse de Dios, buscando no hacer la voluntad de Dios. Mas sin embargo, sabemos que no podemos escondernos de Dios. No podemos escondernos de Dios. Hay dos voluntades. Algunos teólogos la mencionan varias, pero podemos mencionar dos. Voluntad permisiva
y voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es lo que Él ha establecido, lo que Él ha dicho, eso se va a hacer. Pero nosotros actuamos en la voluntad permisiva y trae consecuencias. Y trae consecuencias. Este profeta no obedeció a Dios y cosechó el resultado de su desobediencia. Dice que huyó a Tarsis en una nave pagando su pasaje. A mí esa frase que dice pagando su pasaje. Hay un costo, hermano. Hay un costo para cada uno de nosotros. Resultado de la desobediencia. Hay un costo. 2. Vivió una gran tempestad en el mar. Vivió una gran tempestad en el mar. Déjeme le digo que esa tempestad fue producto. Dios la permitió. Porque había un propósito de Dios. Dios usó la ballena, usó la tempestad y un sinnúmero de situaciones. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios. La calabacera, una serie de situaciones que tuvo que enfrentar a causa de su desobediencia. Cuidado con la desobediencia. 3. Fue exhortado por el capitán del barco. ¿Recuerdan cuando le dijo, levántate, dormilón, ¿qué haces ahí? Clama a tu Dios porque perecemos. Eso lo encontramos. ¿Quiere ir a acompañarme en la Biblia? Capítulo 1, versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjese hasta dónde lleva el pecado del hombre, la desobediencia del hombre. Pone en peligro, en riesgo a más personas. Él tenía una misión, tenía una encomienda. Ve a Nínive y pregona. Mire la frase tan corta. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Capítulo 3, versículo 4. Dice el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que tenía que dar. Los teólogos dicen que el idioma era diferente, que posiblemente por eso era esa frase tan corta que él se aprendió o que él tenía que decir, pero era suficiente. O también se preguntan si acaso él estaba queriendo sabotear su propio mensaje, queriendo no entregarlo, no llevarlo. Se mostraba renuente a hacerlo. De hecho, la Biblia nos muestra que él estaba renuente. No quería hacerlo porque había un motivo. Un motivo. O varios motivos. Pero uno que puedo mencionar ahora, que voy a mencionar ahora, es que él estaba en contra de los ninivitas, aquella nación rebelde, contumaz, feroz, agresiva, y ellos oprimían a su nación. Entonces por eso él tenía un celo, tenía un coraje. No quería llevar el mensaje, no quería que se salvaran. Mire hasta dónde llega a mí me sorprende este hombre de Dios, profeta de Dios, no queriendo hacer lo que Dios le encomendó. No sé si le recuerda algo a usted. No sé si le recuerda algo. ¿Está obedeciendo a Dios en todo? Eso no tiene que levantar su mano. Usted tiene que reflexionar, hacer una reflexión interna. Y yo le
conmino, le invito a que obedezcamos a Dios. En la obediencia hay bendición. En la desobediencia hay consecuencias. Hay pecado, ofende la santidad de Dios. Entonces fue exhortado por el capitán de la nave. Fue echado al mar por los marineros. Recuerda cuando le dijeron, vamos a la palabra. Quiero mostrárselo aquí en la escritura. Dice, capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dice, y los marineros tuvieron miedo. Mire, estos hombres estaban experimentados en la mar, hombres de experiencia, y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque esta tormenta no era una tormenta casual, una tormenta a la que ellos estaban acostumbrados a enfrentar. Esto era una tormenta causada por Dios. Dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Bueno, continuamos en el 5. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Note ahí la palabra Dios. ¿Cómo está escrita? D minúscula, con D minúscula, correcto, bien. Entonces dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Va a haber pérdida, le decía, va a haber pérdida. Para descargarla de ellos. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire, note esto. ¿No le ha pasado a usted que cuando enfrenta una serie de situaciones adversas, que no encuentra la salida, hasta le da un dolor de cabeza y qué voy a hacer? No sé, no encuentro la salida, la mente se ofusca y piensa que quizá durmiendo se vayan a acabar esos problemas? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? Yo lo he experimentado. Te estoy diciendo, yo lo he experimentado eso. Pero no. Gente que incluso prefiere morir creyendo que así se va a solucionar el problema. Pero no es así. Cuidado, eso es un ataque del enemigo. Bueno, entonces continuamos. Decía que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Esto era muy común, el echar suertes, era muy común. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Mire la respuesta de Jonás. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Le escribí yo abajo, ¿en serio? Dice, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La Biblia nos muestra cómo estaba actuando en desobediencia. Y dice, yo soy cristiano, pertenezco a la iglesia de Dios, y da el nombre, y comportándose de esa manera. Bueno, siguiente punto. Dice, tragado por un pez por 3 días y 3 noches. Tragado por un gran pez. Mucha gente dice ballena, pero la Biblia dice un gran pez. Se cree que ha sido una ballena. Dice, y vomitado por el gran pez en tierra. Mire, lo que tuvo que vivir por causa de la desobediencia. Ahí la Biblia lo habla. Dice que las algas, y él clamó a Dios. 1, Dios escucha. Dios escucha y responde la oración. Él escuchó. Veámonos en la escritura.
Más adelante es aquí por el versículo 4. A ver si me ayudan a encontrarlo, dice. Aquí está, versículo 2. 2:2 dice, y dijo, vamos al 1 para. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ahí con Dios con D mayúscula, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué a Jehová en mi angustia. Jehová, él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová aquí. Mi oración llegó a ti, hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mire, todo lo que tuvo que vivir, tragado por un gran pez por 3 días y 3 noches, vomitado en tierra. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios, una voluntad soberana de Dios, y se tenía que cumplir. ¿Por qué se tenía que cumplir? ¿Qué muestra la Escritura? Mucha gente, mucha gente, 120,000 personas habla la Escritura. Acompáñenme para verlo. Aquí en versículo 4 dice, capítulo 4, versículo 11, dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Mire qué amor de Dios. ¿Sabía usted que Dios ama a los animales? Que Dios quiere el bien de los animales. La Biblia habla de eso. Dice que aún el ciervo, dice que el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Está mostrando, es un tipo, nos está mostrando algo a nosotros, ¿sí? Que nosotros debemos buscar a Dios. Pero Dios provee el alimento para el animal. Aquellos asnos monteses que están en las montañas, aquellos animales, Dios provee el alimento. Dios provee el alimento. Aquí nos muestra la Escritura el amor de Dios por las personas primeramente, pero aún por los animales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que propició todo esto? Acompáñeme aquí en el versículo 3, capítulo 3, versículo 5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicios desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Estos hombres obedecieron a Dios. Obedecieron a Dios, se volvieron a Dios en arrepentimiento, en ayuno, en cilicio. Dios es un Dios de oportunidades. Él conoce nuestra condición. Pero muchas de las veces recibiremos consecuencias de la desobediencia. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte. Él quiere que nosotros lleguemos a la unidad de la fe.
Efesios 4:13. Efesios 4:13. Él quiere que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Me dice, más sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, dice, pero el hombre no entiende. En esta ocasión, Dios tuvo que hablar 2 veces al profeta para que él pudiera obedecer el mandato de Dios. Le dijo, ve y proclama, pregona, anuncia mi mensaje. Aquella gran ciudad, dice, importante para Dios, de 120,000 personas. Dice, ¿no tendré yo compasión de ellos? Estaba buscando esa información y me daba cuenta que la ciudad de Carrollton, ustedes conocen la ciudad de Carrollton, tiene aproximadamente esa cantidad de personas. Así es que imagínense, así estaba, de grande. De hecho, habla que la ciudad de Nínive tenía un perímetro de 100 kilómetros a la redonda, 100 kilómetros, un perímetro. Pero hasta ahí él no había dado el mensaje. El mensaje tan corto, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás por fin fue dando el mensaje recibido por Jehová. Fíjese que hay tanta riqueza en esta palabra. 40 días se refiere a un periodo de tentación, un periodo de prueba, un periodo de juicio. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto por 40 años. ¿Cuánto era los días? Porque eran días de recorrido. Eran 11 días. 11 días. Y anduvo vagando en el desierto 40 años. 40 años. Hebreos 3:9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. 40 significa tentación, prueba y juicio. Le decía que ¿por qué este mensaje tan corto? ¿Acaso él está queriendo sabotear su propio mensaje? En parte lo quería hacer. No quería que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Ustedes a veces nos sorprendemos cuando vemos a un hermano que ahora está en el evangelio y que lo conocimos en su vida pasada. Y dice, este hermano ahora es cristiano. Bueno, ese es el poder de Dios. Eso es lo que hace Dios. Lo hizo con nosotros. Lo hizo con nosotros. Lo hizo con nosotros. Ese amor perfecto de Dios. Le decía, el idioma de los ninivitas era el neoarameo. Recordemos que Jonás era nacionalista. Él no quería darse mensaje, pero también decía, ¿dónde queda mi reputación? Señor, si yo voy a dar ese mensaje, si voy a dar esa palabra. Más adelante dice, yo sé que tú eres un Dios compasivo, misericordioso. Vamos a la escritura, acompáñenme ahí. En el capítulo 4. Ayúdenme a encontrarlo aquí. Dice, sí, siempre en Jonás. Sí, está por aquí en el verso 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso
tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Gloria a Dios por esa bendita misericordia. Gloria a Dios por toda su bondad, por ese favor inmerecido, por ser un Dios de oportunidades. Así es que si Dios le ha dado una oportunidad, si Dios le ha dado una oportunidad, no voy a esperar la siguiente, porque quizás sea la última. No trato de poner miedo, temor en usted, no. Tenga cuidado, tengamos cuidado, que Dios es un Dios de oportunidades. Pero yo no puedo yo decirle cuál sería la última oportunidad que Dios nos dé. Tengamos cuidado. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Acompáñenme ahí, 1 Corintios 2, 4 y 5. El apóstol Pablo hablando dijo, y ni mi palabra ni mi predicación. 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sabemos lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron. En hebreo se escribe o se pronuncia Yaminu o Yaminú. Dice, aceptaron como bueno el mensaje, como bueno y verdadero el mensaje de Dios dado por el profeta Jonás. Jonás fue una señal para los ninivitas. Esto nos demuestra la ira, pero también la gracia de Dios. Jesús hablando decía, más que Jonás está aquí. Fue una señal. Mire que la palabra proclamar ayuno proclamar ayuno es un tiempo apartado para Dios, para meditar y orar, sin alimentos. Es una renuncia voluntaria para no ingerir alimentos. En el Antiguo Testamento, el ayunar se relacionaba con llorar, con lamentar, con andar vestido de cilicio, o ponerse cilicio, o sentarse en ceniza. Ese era el ayuno, con ropas ásperas. El cilicio se vestía en tiempos de luto, de penitencia. Era una vestimenta tipo saco, les digo, hecha de tela gruesa, usada como símbolo de luto o arrepentimiento. Esto fue lo que hizo el pueblo de Nínive. Desde el rey, desde el más grande. ¿Qué hizo? Diciendo, reconoció el señorío de Cristo. Dijo, tú eres Dios, tú eres el rey de reyes. Yo soy el rey de esta nación. Pero él puso el ejemplo y se despojó. Se puso cilicio, ropas ásperas y decretó. Acompáñenme aquí a la escritura, por favor. También me ayude a encontrarlo. De hecho, dice en el capítulo 3, versículo 7. Bueno, vamos al 6. En Nínive también, en Jonás capítulo 3, versículo, sí. Jonás 3, capítulo 3, versículo 6. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eso fue lo que hizo el rey. Obedeció. Dice que el pueblo de Nínive, que dice que juzgará, lo pone como ejemplo
de obediencia. Sodoma y Gomorra persistieron en su obediencia y Dios los efectuó juicio sobre esa nación, Sodoma y Gomorra. Mas Nínive, una nación también perversa, idólatra, alcanzó misericordia de Dios, se arrepintió y fueron salvados. Fueron salvados. Gloria a Dios. El arrepentimiento trae salvación. ¿Cuánto dicen amén? El arrepentimiento trae salvación. El arrepentimiento trae salvación. Los hombres de Nínive respondieron favorablemente al mensaje dado por el profeta Jonás. Dice que él les decía, el rey guió, dando ejemplo, a levantarse de su silla. Y dijo, tú eres Dios. Se humilló y se rasgó sus vestiduras. Una señal de humillación. De humillación. Nosotros tenemos que vivir una vida de humillación, una vida de arrepentimiento delante de Dios. Porque muchas las veces podemos, el pastor lo menciona mucho, a veces no nos damos cuenta, de una manera involuntaria, y ofendemos a veces con una palabra, a veces al no saludar a alguien e ignorarlo. Nosotros no nos damos cuenta, pero la persona se sintió ofendida. Nosotros no nos damos cuenta cómo podemos ofender a Dios. Tenemos que estar viviendo una vida de arrepentimiento. Dice la Escritura, el arrepentimiento y la salvación es una acción del corazón. Reconocemos que somos pecadores, necesitamos un Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Escritura, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Dice, para deshacer toda obra de las tinieblas. Le decía, los asirios eran crueles, despiadados, siempre dispuestos a querer expandir su territorio por la ambición que había en sus corazones. Dios vio todo lo que hicieron. Cuando decimos Dios vio todo lo que hicieron, no se refiere a la salvación por obras, sino un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Un arrepentimiento genuino, humillación delante de Dios, reconociendo su pecado, reconociendo el señorío de Cristo. ¿Sí? No es por las obras que ellos hicieron. Las obras son el resultado de la salvación, las obras. Porque las obras no nos salvan, eso lo dice el libro de Santiago. Aquí lo tengo, Santiago 2:26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es salva. Ellos reconocieron el señorío de Cristo y actuaron en consecuencia. El mensaje de juicio siempre trae arrepentimiento y la reconciliación. En el arrepentimiento de Nínive hizo posible que se manifestara la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Qué podemos aprender de este profeta, de esta palabra de Dios? Que el verdadero arrepentimiento siempre involucra la separación del mal. El verdadero arrepentimiento siempre involucra la separación del mal. Renunciar, reconocer. Cuando usted se arrepiente, no es darse una vuelta de 180 grados. Voy en esta dirección, tengo que buscar a Dios. Tengo que buscar a Dios. El verdadero arrepentimiento involucra humillación, reconociendo que somos pecadores, que debemos rogar por misericordia de Dios. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Bendita misericordia de Dios. Dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. El verdadero arrepentimiento nos hace volvernos, decía, de nuestro camino, volvernos a Dios. Volvernos a Dios.
Esa es la palabra de Dios que tiene poder. Entonces vimos, punto 1, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Y el número 3, el arrepentimiento trae salvación. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra preciosa. Levante sus manos, dile gracias por esa misericordia. Gracias porque me has guardado, nos has guardado, Señor, hasta aquí. Por tu bondad, por tu misericordia, por tu gran amor. Bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos a caminar cada día contigo. Cada día, Señor. Sí, Padre. Levantamos nuestras manos, Señor, en reconocimiento de tu señorío. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. Queremos agradarte, Señor, a ti solamente. Queremos vivir para ti. Diga eso, comprométase con el Señor. Comprométase con Dios, haga un pacto con Dios. Diga, Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero honrarte con mi caminar, en mi trabajo, en cualquier lugar, en todo tiempo, en todo lugar. Oh, sí, Señor, precioso eres, Señor. Eres precioso, gracias, bendito Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén.